Por más que el joven Morel había intentado escapar de sus orígenes, se notaba que la sombra de mi tío Adolf, venerable y desmesurada a ojos del viejo ayuda de cámara, no había cesado de planear, casi sagrada, sobre la infancia y la adolescencia del hijo. Mientras yo miraba las fotografías, Charles Morel inspeccionaba mi habitación, y cuando yo buscaba un lugar donde guardarlas, pero ¿cómo es que? Me dijo en un tono en el que el reproche no necesitaba expresarse porque estaba incluido en las palabras mismas. Que no veo una sola de su tío en esta habitación. Sentí que el rubor me subía a la cara y balbucí. Es que creo que no tengo ninguna. ¿Cómo? ¿No tiene usted una sola fotografía de su tío Adolf, que le quería tanto? Le enviaré una, que cogeré del montón que tiene mi viejo y espero que la coloque en el sitio de honor, encima de esta cómoda que precisamente le viene de su tío. Lo cierto es que, como no tenía siquiera una fotografía de mi padre o de mi madre en el cuarto, no resultaba tan extraño que no hubiese ninguna de mi tío Adolf. Pero no era difícil adivinar que para Morel, que había inculcado a su hijo esta manera de ver, mi tío era el personaje importante de la familia, del que mis padres solo sacaban un débil reflejo. Yo gozaba de una luz más favorable, porque mi tío decía todos los días que sería una especie de Racine, de Baulable, y Morel me consideraba poco menos que como un hijo adoptivo de mi tío. No tardé en darme cuenta de que el hijo de Morel era muy arribista. De hecho, ese mismo día, como también era algo compositor y podía poner música a algunos versos, me preguntó si no conocía yo algún poeta bien colocado en el mundo aristo. Le cité uno. No conocía las obras de aquel poeta ni había oído hablar nunca ni había oído nunca su nombre, del que tomó nota, y poco después vine a enterarme de que había escrito a ese poeta para decirle que, admirador fanático de sus obras, había puesto música a uno de sus sonetos y que se sentiría feliz si el libretista propiciaba una audición en casa de la condesa. Era ir un poco deprisa y desenmascarar su plan. El poeta, ofendido, no respondió. Por lo demás, además de ambicioso, Charles Morel parecía sentir fuerte inclinación por realidades más concretas. En el patio se había fijado en la sobrina de Jupin, que estaba haciendo un chaleco, y aunque se limitase a decirme que precisamente necesitaba un chaleco de fantasía, me di cuenta de que la muchacha había producido honda impresión en él. No dudó en pedirme que bajase y le presentase, pero sin relación con su familia, ¿me entiende? Cuento con su discreción por lo que se refiere a mi padre. Diga simplemente un gran artista amigo suyo. Ya me comprende, a los comerciantes hay que causarles buena impresión. Aunque me hubiera insinuado que, no conociéndole lo suficiente para llamarle, cosa que él comprendía, querido amigo, delante de la muchacha yo podría decirle algo así como no querido maestro, evidentemente, sino, pero solo si a usted le parece bien, querido gran artista. Evité en la tienda cualificarle, como hubiese dicho San Simón, y me limité a responder con usted a sus usted. Entre varias piezas de terciopelo descubrió una del rojo más vivo y tan chillón que, a pesar del mal gusto que tenía, nunca pudo ponerse luego aquel chaleco. La muchacha reanudó su trabajo con sus dos aprendizas, pero me pareció que la impresión había sido recíproca y que Charles Morel, a quien ella creyó de mi mundo, aunque el suyo más elegante y más rico, le había agradado de un modo singular. Como me había maravillado encontrar entre las fotografías que su padre me enviaba una del retrato de Miss Sacripant, es decir, Odette, hecho por el Stier, le dije a Charles Morel cuando le acompañaba a la puerta cochera: me temo que no puede usted informarme. ¿Conocía mucho mi tío a esta dama? No veo en qué época de la vida de mi tío puedo situarla, y es cosa que me interesa por Monsieur Swann. Precisamente se me olvidaba decirle que mi padre me encareció que llamase su atención sobre esa dama. De hecho, esta Demi Mondain almorzaba en casa de su tío el último día que usted le vio. Mi padre no sabía muy bien si debía dejarle entrar. Parece que usted le había gustado mucho a esa mujer ligera y que ella esperaba volver a verle. Pero precisamente en ese momento se produjo el enfado en la familia, según me dijo mi padre, y usted no volvió a ver nunca a su tío. Sonrió en ese instante para decir adiós de lejos a la sobrina de Jupin. Ella lo miraba y admiraba sin duda su rostro enjuto, de contorno regular, sus ligeros cabellos, sus ojos alegres. Mientras le estrechaba la mano, yo pensaba en Madame Swann y me decía con asombro, tan separadas y diferentes eran en mi recuerdo, que en adelante tendría que identificarla con la dama de rosa.
El señor de Charlus no tardó de sentarse al lado de Madame Swann. En todas las reuniones en que se encontraba, desdeñoso con los hombres, cortejado por las mujeres, enseguida iba a confundirse con la más elegante, con cuya toilette se sentía engalanado. La levita o el frac del barón le hacía parecerse a esos retratos hechos por un gran colorista de un hombre de negro, pero que tiene cerca de sí, sobre una silla, una capa deslumbrante que se pondrá para algún baile de disfraces. Esa conversación íntima, generalmente con alguna alteza, procuraba a Monsieur de Charlus aquellas distinciones que tanto le gustaban. Tenía como consecuencia, por ejemplo, que las anfitrionas permitiesen al varón en una fiesta ser el único en tener una silla delante, en una fila de damas, mientras el resto de los hombres se atropellaban en el fondo. Además, muy enfrascado aparentemente en contar en voz muy alta divertidas historias a la fascinada dama, Monsieur de Charlus quedaba dispensado de ir a saludar a las demás y por tanto de las obligaciones sociales. Tras la barrera perfumada que para él formaba la belleza escogida, se aislaba en medio de un salón como se hace en un teatro dentro de un palco, y cuando alguien iba a saludarlo, a través, por así decir, de la belleza de su acompañante, parecía disculpable que apenas se dignase contestar brevísimamente y sin dejar de hablar con una mujer. Desde luego, Madame Swann tenía poco que ver con el rango de las personas con las que le gustaba exhibirse de esa forma, pero hacía profesión de admiración por ella, de amistad por Swann. Sabía que su solicitud la halagaría y a su vez se sentía halagado por ser comprometido por la más hermosa de las personas allí presentes. Por otra parte, a Madame de Villeparisis solo la contentaba a medias recibir la visita de Monsieur de Charlus. Aunque encontraba grandes defectos a su tía, la quería mucho, pero de vez en cuando, llevado por la cólera, por quejas imaginarias, le dirigía, sin poder resistir sus impulsos, cartas de extremada violencia en las que le echaba en cara pequeñas cosas de las que hasta entonces no parecía haberse dado cuenta. Entre otros ejemplos puedo citar, porque mi estancia en Balbec me puso al corriente, el siguiente episodio. Temiendo Madame de Villeparisis no haber llevado consigo dinero suficiente para prolongar su verano en Balbec, y no queriendo, porque era avara y detestaba los gastos superfluos, hacer que le trajesen dinero de París, había forzado a Monsieur de Charlus a que le prestase 3000 francos. Un mes más tarde, disgustado con su tía por un motivo insignificante, se lo reclamó por giro postal. Recibió 2990 y pico francos. Cuando, unos días después, vio a su tía en París y estaba hablando amistosamente con ella, con mucha dulzura le hizo observar el error cometido por el banco encargado del envío. Pero si no hay ningún error, respondió Madame de Villeparisis, el giro telegráfico cuesta 6 francos 75. Desde el momento en que es intencional, perfecto, replicó Monsieur de Charlus. Se lo he dicho solo por si no lo sabía, porque en tal caso, si el banco hubiese actuado así con personas menos íntimas que yo, habría podido causarle alguna contrariedad. No hay ningún error. En el fondo tenía usted toda la razón, concluyó alegremente Monsieur de Charlus, besando con ternura la mano de su tía. De hecho, no le hacía ningún reproche, se limitaba a sonreír ante aquella pequeña tacañería. Pero algún tiempo después, convencido de que en algún asunto de familia su tía había querido engañarle y montar toda una conjura contra él, como ella se atrincheraba bastante tontamente detrás de ciertos hombres de negocios con quienes precisamente él había sospechado que ella se aliaba en contra suya, le había escrito una carta desbordante de furor y de insolencia. No me contentaré con vengarme, añadía en el post-scriptum. Le cubriré de ridículo. Desde mañana contaré a todo el mundo la historia del giro telegráfico y de los 6 francos 75 con que usted se me quedó de los 3000 francos que le había prestado. La deshonraré. En vez de eso, al día siguiente, había ido a pedirle perdón a su tía Villeparisis, arrepentido de una carta en la que había frases realmente espantosas. Además, ¿a quién hubiese podido revelar la historia del giro postal? Como no quería venganza sino una reconciliación sincera, ahora más que nunca habría silenciado aquella historia del giro. Pero antes, cuando todavía estaba a buenas con su tía, la habría contado en todas partes sin maldad, por hacer reír y porque era la indiscreción misma. La había contado, pero sin que Madame de Villeparisis lo supiese, de modo que, al saber por la carta que su sobrino pensaba deshonrarla, divulgando una circunstancia en la que, según él le había declarado, había obrado bien,
La marquesa pensó que la había engañado entonces y que mentía fingiendo quererla. Todo esto se había calmado, pero ninguno de los dos sabía exactamente la opinión que el otro tenía de él. Evidentemente se trataba de un caso un tanto especial de peleas intermitentes. De un orden distinto eran las de Bloch y sus amigos, de otro también, como se verá, la de Monsieur de Charlus con personas que no tenían nada en común con Madame de Villeparisis. Pese a todo, es preciso recordar que la opinión que tenemos unos de otros, las relaciones de amistad, de familia, tienen fijeza solo en apariencia, y son tan eternamente móviles como el mar. De ahí tantos rumores de divorcio entre esposos que parecían tan perfectamente unidos y que, poco después, hablan cariñosamente el uno del otro. Tantas infamias dichas por un amigo de un amigo del que lo creíamos inseparable y con el que lo encontraremos reconciliados antes de que hayamos tenido tiempo de reponernos de nuestra sorpresa. Tantas inversiones de alianza en tan poco tiempo entre los pueblos. Dios mío, esto se anima entre mi tío y Madame Swann, me dijo Saint-Loup, y mamá que, en su inocencia, va a molestarles, para los puros todo es puro. Yo miraba a Monsieur de Charlus, el mechón de sus cabellos grises, su ojo sonriente cuya ceja levantaba el monóculo, su ojal con flores rojas, formaban algo así como los tres vértices móviles de un triángulo convulso y sorprendente. No me había atrevido a saludarle porque él no me había hecho ninguna seña, pero aunque no se hubiese vuelto hacia mi lado, estaba convencido de que me había visto, mientras contaba alguna historia a Madame Swann, cuya magnífica capa color pensamiento flotaba hasta la rodilla del varón. Los ojos errantes de Monsieur de Charlus, semejantes a los de un vendedor ambulante que teme la llegada de la bofia, había explorado desde luego cada parte del salón y descubierto a todas las personas que en él se encontraban. El señor de Chatellerault fue a saludarle sin que nada revelase en el rostro de Monsieur de Charlus que hubiese visto al joven duque antes de que éste se le plantase delante. En las reuniones algo numerosa como lo era esta, era así como Monsieur de Charlus mantenía de manera casi permanente una sonrisa sin dirección determinada ni destino particular, y que, preexistiendo de ese modo a los saludos de los que llegaban, se encontraba despojada cuando éstos entraban en su zona de todo significado de amabilidad hacia ellos. Con todo, era necesario que yo fuese a saludar a Madame Swann, pero como ella no sabía si yo conocía a Madame de Marsantes y a Monsieur de Charlus, estuvo bastante fría, por temor, evidentemente, a que le pidiera que me presentase. Avancé entonces hacia Monsieur de Charlus y al momento me arrepentí porque, aunque debía verme perfectamente, no lo demostraba lo más mínimo. En el instante en que me incliné ante él, me hallaba alejado de su cuerpo, al que me impedía acercarme toda la longitud de su brazo extendido, con un dedo viudo que hubiera dicho de un anillo episcopal cuyo lugar consagrado parecía ofrecer para que se lo besase. Y debí de dar la impresión de haber penetrado a espaldas del varón y gracias a una infracción cuya responsabilidad me adjudicaba en la permanencia, en la dispersión anónima y vacante de su sonrisa. Aquella frialdad no era lo más adecuado para animar gran cosa a Madame Swann a apartarse de la suya. «Qué cansancio y agitado pareces», me dijo Madame de Marsantes a su hijo, que había ido a saludar a Monsieur de Charlus. Y en efecto, las miradas de Robert parecían alcanzar por momentos una profundidad que abandonaban inmediatamente, como un nadador que ha tocado fondo, ese fondo que hacía tanto mal a Robert cuando lo tocaba que lo abandonaba enseguida para volver a él un instante después. Era la idea de que había roto con su querido. «No importa», añadió su madre acariciándole la mejilla, «no importa. ¿Cuánto se alegra uno viendo a su pequeño?» Pero, como aquella ternura parecía molestar a Robert, Madame de Marsantes se llevó a su hijo al fondo del salón, al lugar donde, en un vano tapizado de seda amarilla, algunos sillones de bobas concentraban el violeta de su tapicería como lirios empurpurados en un campo de botones de oro. Madame Swann, que se encontraba sola y se había dado cuenta de mi amistad con Saint-Loup, me hizo señas de acercarme a ella. Hacía tanto tiempo que no la había visto que no sabía de qué hablarle. Ya no perdía de vista mi sombrero entre todos los que se encontraban sobre la alfombra.
pero me preguntaba con curiosidad a quién podría pertenecer uno que no era del duque de Guermantes y en cuya banda había una G rematada con una corona ducal. Sabía quiénes eran todos los visitantes y no encontraba ninguno al que pudiese pertenecer aquel sombrero. «Qué simpático es el señor Norpois», dije a Madame Swann señalándoselo. «Cierto que Robert de Saint-Loup me dijo que es una peste, pero...» «Tienes razón», respondió ella, e intuyendo que su mirada se refería a algo que me ocultaba, la asedié a preguntas. Contenta, acaso, de dar la impresión de estar ocupado con alguien en aquel salón donde no conocía casi nadie, me llevó a un rincón. «Lo que Monsieur de Saint-Loup ha querido decirle probablemente», me respondió, «pero no se lo repita porque me consideraría una indiscreta y tengo en mucho su estima. Soy todo un caballero, ya sabe. Últimamente Charles ha cenado en casa de la princesa de Guermantes. No sé cómo se habló de usted. El señor de Norpois les habría dicho, es un inepto, no se queme la sangre por eso. Nadie le ha dado importancia. Todos sabían de sobra de qué labios salía aquello, que usted era un adulador medio histérico. Ya he descrito mucho antes mi estupefacción al descubrir que un amigo de mi padre, como era Monsieur de Norpois, hubiera podido expresarse de ese modo hablando de mí. Todavía fue mayor la que sentí al saber que mi emoción de aquel remoto día en que había hablado de Madame Swann y de Gilbert era conocido por la princesa de Guermantes, de quien yo me creía ignorado. Cada uno de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, está separado del mundo, de las personas que no lo han percibido directamente, por un medio cuya permeabilidad varía hasta el infinito y nos resulta desconocida. Después de saber por experiencia que ciertas palabras importantes, cuya propagación habíamos deseado vivamente, por ejemplo, aquellas tan entusiastas que yo dirigía en otro tiempo a todo el mundo y en toda ocasión sobre Madame Swann, pensando que entre tantas buenas semillas esparcidas habría una que la alcanzaría, había terminado inmediatamente, a menudo por culpa de nuestro propio deseo, debajo del celemín. Con cuánta mayor razón estaríamos lejos de creer que cierta palabra minúscula, olvidada por nosotros mismos, o incluso nunca pronunciada, formada en el camino por la imperfecta refracción de una palabra distinta, hubiera sido transportada en un viaje sin posible interrupción a distancias infinitas. En este caso, hasta la casa de la princesa de Guermantes, para ir a divertir a nuestra costa el festín de los dioses. Lo que recordamos de nuestro comportamiento permanece ignorado para nuestro vecino más próximo. Lo que hemos olvidado haber dicho, o incluso lo que nunca hemos dicho, va a provocar la hilaridad hasta en otro planeta, y la imagen que de los demás se hace de nuestros hechos y gestos se parece tan poco a lo que nos hacemos nosotros como a un dibujo, a alguna reproducción fallida, en la que unas veces el trazo negro correspondería un espacio vacío y a uno blanco un contorno inexplicable. Pero también puede ocurrir que lo que no ha sido transcrito sea algún rasgo ideal que solo vemos por complacencia y que, por el contrario, lo que nos parece añadido no nos pertenezca, pero de manera tan esencial que se nos escapa a nosotros mismos. De modo que esa extraña prueba que juzgamos tan poco semejante tiene a veces el mismo género de verdad, poco halagüeño, cierto, pero profundo y útil, de una fotografía de rayos X. No es, desde luego, una razón para que nos reconozcamos en ella. Cuando uno tiene la costumbre de sonreír en el espejo a su bella cara y a su hermoso torso, si se le muestra su radiografía tendrá, ante ese rosario de huesos indicado como imagen de sí mismo, la misma sospecha de error que el visitante de una exposición que, ante un retrato de mujer joven, lee en el catálogo dromedario echado. De esa diferencia entre nuestra imagen dibujada por nosotros mismos o por los demás, debía tomar yo conciencia más tarde a través de otras personas que vivían arrobadas en medio de una colección de fotografías que habían tomado de sí mismas mientras a su alrededor gesticulaban espantosas imágenes, habitualmente invisibles para ello, pero que los sumían en el estupor si un azar se las mostraba diciéndoles: «Este es usted». Unos años antes me habría sentido muy feliz de poder revelar a Madame Swann por qué motivo me había mostrado yo tan afectuoso con Monsieur de Norpois, ya que ese motivo era el deseo de conocerla. Pero ahora ya no lo sentía, tampoco amaba ya a Gilbert. Por otra parte, no conseguía identificar a Madame Swann con la dama de rosa de mi infancia. Por eso hablé de la mujer que me preocupaba en ese momento. «¿Ha visto usted hace poco a la duquesa de Guermantes?», pregunté a Madame Swann.
pero como la duquesa no la saludaba, Madame Swann quería darle la impresión de considerarla una persona sin interés, de cuya presencia ni siquiera se da uno cuenta. No sé, no es realista, me respondió en tono desagradable, empleando un término traducido del inglés. Sin embargo, me habría gustado conseguir información no solo sobre la duquesa de Guermantes, sino también de todos los seres que se le acercaban, y, lo mismo que Bloch, con la falta de tacto de esa gente que intenta, en su conversación, no agradar a los demás, sino aclarar egoístamente algunos puntos que le interesaban, para tratar de figurarme exactamente la vida de Madame de Guermantes, pregunté a Madame de Villeparisis sobre Madame Leroy. Sí, ya sé, me respondió con un desprecio afectado, la hija de esos grandes comerciantes de madera. Sé que ahora ve a gente, pero le confieso que soy demasiado vieja para hacer nuevos conocimientos. He conocido a personas tan interesantes, tan amables, que no creo francamente que Madame Leroy pueda añadir nada a lo que tengo. Madame de Marsantes, que hacía de dama de honor de la marquesa, me presentó al príncipe, y aún no había acabado cuando Monsieur de Norpois también me presentaba en los términos más calurosos. Quizá le resultase cómodo tener conmigo una cortesía que no mermaba de ningún modo su crédito, dado que precisamente acababa de ser presentado, acaso por pensar que un extranjero, aunque ilustre, estaba menos enterado, menos al tanto de los salones franceses y podía creer que el joven que se le presentaba pertenecía al gran mundo. Quizá por ejercer una de sus prerrogativas, la de añadir el peso de su propia recomendación de embajador, o por el gusto arcaizante de hacer revivir en honor del príncipe el uso para aquella alteza lisonjero, según el cual eran necesarios 2 padrinos si se quería serle presentado. Madame de Villeparisis interpeló a Monsieur de Norpois, sintiendo la necesidad de que el marqués me confirmase que no se perdía nada por no conocer a Madame Leroy. ¿No es verdad, señor embajador, que Madame Leroy es una persona sin interés, muy inferior a todas las que frecuentan esta casa, y que he hecho bien en no quererla entre nosotros? Por independencia o por cansancio, Monsieur de Norpois se limitó a responder con un saludo lleno de respeto pero vacío de significado. Caballero, le dijo Madame de Villeparisis riendo, hay gente muy ridícula. ¿Querrá creer que hoy he recibido la visita de un señor que ha querido convencerme de que sentía más placer en besar mi mano que la de una joven? Comprendí en el acto que se trataba de Legrand. El señor de Norpois sonrió guiñando ligeramente un ojo, como si reflejase una concupiscencia tan natural que no podía reprocharse a quien la sentía, una concupiscencia casi de principio de novela, que él estaba dispuesto a absolver, a alentar incluso con una indulgencia perversa a lo Boisemont, a lo Crevillon hijo. Muchas manos de mujeres jóvenes serían incapaces de hacer lo que he visto ahí, dijo el príncipe señalando las acuarelas empezadas de Madame de Villeparisis, y le preguntó si había visto las flores de Fatin Latour, que acababan de exponerse. Son de primer orden, y como hoy se dice, de un pintor estupendo, uno de los maestros de la paleta, declaró Monsieur de Norpois. Me parece, sin embargo, que no pueden soportar la comparación con las de Madame de Villeparisis, en las que reconozco mejor el colorido de la flor, aun suponiendo que la parcialidad del viejo amante, la costumbre de adular, las opiniones admitidas en determinado círculo dictasen tales palabras al antiguo embajador. Estas probaban, sin embargo, sobre qué falta de gusto auténtico reposa el juicio artístico de las gentes del mundo, tan arbitrario que basta una nadería para llevarlo a los peores absurdos, sin encontrar en su camino para detenerlo ninguna impresión verdaderamente sentida. No tengo ningún mérito por conocer las flores, siempre he vivido en el campo, respondió con modestia Madame de Villeparisis, pero añadió graciosamente dirigiéndose al príncipe, si de muy joven he tenido nociones algo más serias que los demás niños del campo, lo debo a un hombre muy distinguido de su nación, Monsieur de Chevreul. Le conocí en Broglie, a donde mi tía Cordelia, la mariscala de Castellán, me había llevado. Recuerdo perfectamente que Monsieur Lebrun, Monsieur de Salbandi y Monsieur Dudal le hacían hablar sobre las flores. Yo era una niña muy pequeña y no podía comprender bien lo que decía, pero se divertía jugando conmigo y de vuelta en su país me envió un bonito herbario en recuerdo de un paseo que habíamos ido a dar en Phaeton al bar Richer.
durante el que me había dormido en sus rodillas. Siempre he conservado ese herbario, y él me ha enseñado a observar muchas particularidades de las flores que, de otro modo, no me habrían llamado la atención. Cuando Madame de Barante publicó algunas cartas de Madame de Broglie, hermosas y afectadas como ella era, yo esperaba encontrar algo de aquellas conversaciones de Monsieur de Schlegel, pero era una mujer que no buscaba en la naturaleza otra cosa que argumentos para la religión. Robert me hizo señas para que me reuniese con él al fondo del salón, donde estaba con su madre. «Qué amable has sido», le dije. «¿Cómo darte las gracias? ¿Podemos almorzar juntos mañana?» «Mañana, si quieres, pero entonces con Bloch». Me lo he encontrado en la puerta. Tras un instante de frialdad y sin darme cuenta, había dejado sin contestar 2 cartas suyas. No me ha dicho que era eso lo que le había molestado, pero lo he comprendido. Ha estado tan afectuoso que no puedo mostrarme ingrato con un amigo semejante. Tengo la impresión de que lo que hay entre nosotros, al menos de su parte, es para la vida y para la muerte. No creo que Robert se engañase del todo. En Bloch, su furiosa actividad denigratoria era a menudo efecto de una viva simpatía que a él le parecía sin correspondencia, y como su capacidad para imaginar la vida de los demás era escasa, no pensaba que se pudiera haber estado enfermo o de viaje, etc. Y un silencio de 8 días enseguida le parecía la prueba de una frialdad premeditada. Por eso nunca he creído que sus peores violencias de amigo y más tarde de escritor fuesen demasiado profundas. Llegaban a la exasperación si se respondía a ellas con una dignidad helada o con una bajeza que lo animaba a redoblar sus golpes, pero la mayoría de las veces cedían ante una simpatía calurosa. Por suerte para mí, si me hubiese dejado engañar por estas palabras, nuestra partida para Baalbek, que yo creía inminente, me hubiese impedido tratar de volver a ver a Madame de Guermantes, de asegurarle que no tenía nada contra ella y obligarla así a probarme que era ella la que tenía algo contra mí. Pero me bastó recordar que ni siquiera me había ofrecido ir a ver los Elstree. Por lo demás, no era una decepción. No había esperado en absoluto que me hablase de ello. Yo sabía que no le agradaba, que no podía esperar que me quisiese. Lo máximo que podía desear era, gracias a su bondad, recibir de ella, ya que no debía volver a verla antes de dejar parir, una impresión dulcísima que yo me llevaría a Baalbek indefinidamente prolongada, intacta, en lugar de un recuerdo en el que la ansiedad se mezclara con la tristeza. Madame de Marsantes interrumpía a cada momento su conversación con Robert para decirme cuánto le había hablado éste de mí y cuánto me quería. Me demostraba una solicitud que casi me daba pena porque la sentía dictada por el temor a que yo pudiese estropear sus relaciones con aquel hijo al que aún no había visto en todo el día, con el que estaba impaciente por encontrarse a solas y sobre el que estaba convencido de ejercer un poder inferior al mío y por eso debía tenerme en cuenta. Como antes me había oído pedir a Bloch noticias de Monsieur Nissim Bernard, su tío, Madame de Marsantes quiso saber si era el que había vivido en Niza. En tal caso, allí conoció a Monsieur de Marsantes antes de casarse conmigo, había respondido Madame de Marsantes. Mi marido me habló a menudo de él como de un hombre excelente, de un corazón delicado y generoso, y decir que por una vez no había mentido. Es increíble, hubiera pensado Bloch. Durante todo ese tiempo habría querido decirle a Madame de Marsantes que Robert sentía por ella infinitamente más cariño que por mí, y que, por más hostil que se mostrase conmigo, mi carácter era incapaz de tratar de prevenirle contra ella, de separarlo de ella. Pero desde que Madame de Guermantes se había marchado, estaba más libre para observar a Robert, y solo entonces me di cuenta de que una especie de cólera parecía dominarle de nuevo, aflorando a su rostro endurecido y sombrío. Temía que, recordando la escena de la tarde, se sintiese humillado frente a mí por haberse dejado tratar tan duramente y sin responder por su querida. Bruscamente se apartó de su madre, que le había pasado el brazo alrededor del cuello, y viniendo a mí, me arrastró detrás del pequeño banco florido de Madame de Villeparisis, donde ésta había vuelto a sentarse, y me hizo seña de que le siguiese al saloncito. Hacia él me encaminaba bastante deprisa cuando Monsieur de Charlus, que había podido pensar que me dirigía hacia la salida, dejó de repente a Monsieur Pfaffenheim, con quien había hablado, y completó una rápida vuelta que lo trajo delante de mí.
Vi con inquietud que había cogido un sombrero en cuyo fondo había una G y una corona ducal, y en el quicio de la puerta del saloncito me dijo sin mirarme: «Como veo que ahora frecuenta usted la alta sociedad, hágame el placer de ir a verme, aunque es bastante complicado», añadió con un aire de indiferencia y de cálculo, y como si estuviera hablando de un placer que temía no volver a encontrar en cuanto hubiese dejado escapar a la ocasión de acordar conmigo los medios de realizarlo. «Estoy poco en casa, tendría que escribirme, pero preferiría explicárselo todo con más calma. Voy a irme dentro de un momento. ¿Quiere acompañarme un rato? Solo le retendré un instante». «Haría usted bien en fijarse, señor», le dije. «Por error ha cogido el sombrero de una de las visitas». «¿Pretende impedirme que coja mi sombrero?». Supuse, dado que poco antes me había ocurrido a mí lo mismo, que alguien se había llevado su sombrero, obligándole, para no volver a casa con la cabeza descubierta, a coger uno al azar, y que yo le ponía en un aprieto desvelando su maniobra. Por eso no insistí. Le dije que antes debía decirle unas palabras a Saint-Loup. «Está hablando con ese idiota del duque de Guermantes», añadí. «Es encantador lo que usted dice. Se lo diré a mi hermano». «Ah, ¿cree que puede interesar a Monsieur de Charlus?». Me figuraba que si tenía un hermano, ese hermano también debía de llamarse Charlus. Verdad es que Saint-Loup me ha dado algunas explicaciones al respecto en Balbe, pero las había olvidado. «¿Quién le ha hablado de Monsieur de Charlus?», me dijo el barón con aire insolente. «Vaya con Robert. Sé que esta mañana ha participado usted en uno de esos almuerzos orgiásticos que tiene con una mujer que lo deshonra. Debería usted usar su influencia sobre él para hacerle comprender la pena que causa a su pobre madre y a todos nosotros arrastrando nuestro nombre por el barro». Habría querido responderle que en el almuerzo tan envilecedor únicamente se había hablado de Emerson, de Ibsen, de Tolstoy, y que la joven había sermoneado a Saint-Loup para que solo bebiese agua. Tratando de aportar algún tipo de bálsamo a Robert, cuyo orgullo yo creía herido, me esforcé por disculpar a su querida. No sabía que en ese momento, a pesar de su cólera contra ella, era a sí mismo a quien él estaba dirigiendo reproches. Incluso en las peleas entre un hombre bueno y una mala mujer, y cuando la razón está por entero de un lado, siempre surge una pamplina que puede dar a la mala mujer la apariencia de no estar equivocada en un determinado punto, y como no tiene en cuenta los demás puntos, a poco que el hombre bueno la necesite, desmoralizado por ejemplo por la separación, su debilitamiento lo volverá escrupuloso, recordará los reproches absurdos que le ha hecho y se preguntará si no tiene algún fundamento. «Creo que me he equivocado en este asunto del collar», me dijo Robert. «Naturalmente no lo hice con mala intención, pero sé de sobra que el punto de vista de los demás no coincide con el nuestro. Rachel tuvo una infancia muy dura. A pesar de todo, para ella soy el rico convencido de que con dinero se consigue todo y contra que el pobre no puede luchar. Se trate de influir sobre Boucheron o de ganar un proceso ante un tribunal. Cierto que, pensando que nunca he buscado otra cosa que su bien, ha sido muy cruel conmigo, pero también sé lo que cree, que he querido hacerle sentir que se la podía dominar con dinero, y eso no es cierto, que no estará pensando ella que me quiere tanto. Pobrecilla, si supiese las delicadezas que tiene conmigo. No sé cómo decirte, con frecuencia ha hecho por mí cosas adorables. Qué desgracia debe de sentirse en este momento. En todo caso, pase lo que pase, no quiero que me tome por un patán. Me voy corriendo a Boucheron a buscar el collar. Quién sabe, quizás al verme actuar así reconozca sus errores. Mira, la idea de que está sufriendo en este momento es lo que no puedo soportar. Lo que uno mismo sufre ya se sabe, no es nada. Pero ella, decirse que está sufriendo y no poder uno imaginárselo, creo que me volvería loco. Antes que dejarla sufrir, preferiría no volver a verla. Que sea feliz sin mí si es preciso. Es todo lo que pido. Escucha, sabes que para mí todo lo que se refiere a ella es inmenso. Se convierte en algo cósmico. Voy corriendo a la tienda del joyero y luego a pedirle perdón. Hasta que yo llegue, ¿qué podrá pensar de mí? Si al menos supiera que iré enseguida, por si acaso, podrías ir a su casa, quién sabe, quizás todo se arregle. Quizá, dijo con una sonrisa, como si no se atreviese a creer en un sueño así, terminemos yendo a cenar los tres al campo.
pero todavía no se puede saber. Soy tan torpe con ella, pobre pequeña, quizás vuelva a herirla otra vez. Y luego su decisión tal vez sea revocable. Robert me arrastró bruscamente hacia su madre. Adiós, le dijo. Me veo obligada a marcharme. No sé cuándo volveré con permiso. Desde luego no antes de un mes. En cuanto lo sepa, se lo escribiré. Desde luego, Robert no era en modo alguno de esos hijos que, al encontrarse en sociedad con su madre, cree que una actitud irritada hacia ella debe servir de contrapeso a las sonrisas y saludo que dirigen a los extraños. No hay nada más difundido que esa odiosa venganza de quienes parecen creer que la grosería con los suyos es el complemento natural del traje de ceremonia. Diga lo que diga la pobre madre, su hijo, como si hubiese sido llevado a pesar suyo y quisiera hacer pagar cara su presencia, rebate inmediatamente con irónica, precisa y cruel contradicción la aserción tímidamente aventurada. La madre se apresura a sumarse, sin por ello desarmarle, a la opinión de ese ser superior de quien, en su ausencia, seguirá alabando ante todo su carácter delicioso y que sin embargo no la dispensa de uno solo de sus dardos más acerados. Saint-Loup era totalmente distinto, pero la angustia provocada por la ausencia de Rachel hacía que, por distintas razones, no fuese menos duros con su madre de lo que lo son esos hijos con la suya. Y en las palabras que pronunció vi que el mismo latido, semejante al de un ala que Madame de Marsantes no había podido reprimir a la llegada de su hijo, la solivantaba por entero, pero ahora era un torso ansioso y unos ojos desoladores los que clavaba en él. ¿Cómo que te vas, Robert? ¿En serio, hijito? ¿El único día que podía tenerte para mí? Y casi en voz baja, en el tono más natural, con una voz de la que se esforzaba por desterrar toda tristeza, para no inspirar a su hijo una compasión que acaso le hubiera resultado cruel o inútil y buena solo para irritarle, como un argumento de simple sentido común, añadió: sabes que no es muy gentil de tu parte lo que haces. Pero a esta sencillez añadía tanta timidez para demostrarle que no intentaba menoscabar su libertad, tanta ternura para que no le reprochase que entorpecía sus placeres, que Saint-Loup no pudo dejar de advertir en su interior algo así como una posibilidad de ternura, es decir, un obstáculo para pasar la velada con su amiga. Por eso se puso furioso. Es lamentable, pero gentil o no, así es. E hizo a su madre los reproches que probablemente sospechaba que él mismo merecía. Así es como los egoístas tienen siempre la última palabra, dando por descontado que su decisión es irrevocable, cuanto más conmovedor es el sentimiento al que se apela en ello para que renuncien. Más reprochables se encuentran no a los que se resisten a esa decisión, sino a los que les ponen en la necesidad de resistirse, de modo que su propia dureza puede llegar hasta la crueldad más extremada, sin conseguir a sus ojos otra cosa que agravar más la culpabilidad de una persona tan indelicada como para sufrir, como para tener razón, y causarles así cobardemente el dolor de obrar contra su propia compasión. Por lo demás, Madame de Marsantes dejó por sí misma de insistir al darse cuenta de que no conseguiría retenerle. Te dejo, me dijo Robert, pero mamá, no lo entretengas mucho porque tiene que ir a hacer una visita enseguida. Me daba perfecta cuenta de que mi presencia no podía proporcionar ningún placer a Madame de Marsantes, pero prefería evitar marcharme con Robert para que ella no me creyese implicado en aquellos placeres que la privaban de él. Habría querido encontrar alguna excusa para la conducta de su hijo, menos por cariño hacia él que por compasión hacia ella, pero fue ella la primera en hablar. Pobre pequeño, me dijo, estoy segura de que le he dado un disgusto, ya lo ve. Señor, las madres son muy egoístas y sin embargo son tan escasos los placeres que tiene viniendo tan poco a París. Dios mío, si aún no se hubiera marchado,